Hola, mi nombre es Isidoro Abramovich y soy cantor de sinagoga. Soy el director de la carrera de cantores litúrgicos en Alemania, una escuela que está en la Universidad de Potsdam. Y bueno, los invito a conocer un poco mi experiencia en Alemania. Y qué mejor manera de conocer a través de la vivencia en el barrio. Así que los invito a que demos un paseo juntos por acá por el barrio y espero que lo disfruten. Isidoro Abramovich, gracias. De nada, ¿qué Gracias tal? por este pedacito de barrio judío caminando con vos. Un placer, un placer. En el oeste de Berlín. Sí. ¿Barrio judío, judío, judío? ¿O es un barrio más multicultural? Solía ser un barrio judío completo. Hoy no hay partes en Berlín que no sean multiculturales. Berlín es completamente multicultural. Pero sí, obviamente hay mucho testimonio judío todavía acá y bueno, la sinagoga está cerca. La sinagoga de la... Pestalozzi-Straße. Exactamente, Sí, sí. de la calle Pestalozzi. Sí, sí, es como en Buenos Aires, las sinagogas en Berlín tienen el nombre de la sinagoga de acuerdo a la calle. Pero no hay muchas sinagogas. Claro, claro. Este es un país que la vida judía era increíble, floreció hasta un punto donde uno no se puede imaginar ni siquiera, pero en las fotos uno ve la elegancia de la gente y cómo estaba integrada en la vida. Este es el lugar donde, digamos, la integración judía con la sociedad europea se cristalizó. Y la marca nefasta del Holocausto. Y claro, claro. Entonces eso cortó una riqueza cultural, que en realidad era una riqueza cultural para todos los pueblos. Lo cortó de lleno. Entonces reavivar eso... Y renacer eso, y traer toda esta vivencia cultural a las calles de Berlín es un gran challenge, ¿no? Exacto, estamos casi 80 años después y podemos decir que igual todavía va a tomar muchos años hasta que el florecimiento o la normalización a un punto similar al que había antes de la guerra llegue. ¿Viste? Eso es... Sí, yo creo que históricamente, no vamos a hablar mucho de historia, pero sí que hay un antes y un después de la destrucción visible de lo que fue la cultura judía en la Noche de los Cristales del 9 de noviembre de 1938, donde la mayoría de las sinagogas fueron incendiadas, negocios judíos fueron totalmente destruidos, quedan pocas sinagogas a raíz de eso, hay algunas muy emblemáticas, otras no. Vos trabajás en la sinagoga de la Pestalozzi-Straße, donde estamos yendo a caminar ahora. Contame qué haces rápido. Bueno, soy el Hazán, que es el cantor, es la persona que canta en la liturgia y dirige el servicio religioso. ¡Qué maravilla! Pero también preparo a los chicos para el bar mitzvah, bat mitzvah, hago casamientos, funerales, es parte también de mi trabajo. Perdón que te interrumpa, este lugar miren, es una confitería, patisserie de Guy Lavnon, que es un chico que hace unas cosas exquisitas, así de súper recomendable, de lo más rico que vas a encontrar. Y de es kosher. Israel es kosher. Sí, es kosher. Hay mucha, por ejemplo, hablando de la vida kosher, vos comés kosher. Sí. Yo te diría que si comparamos con Latinoamérica, tenemos comida kosher en casi cada esquina de una ciudad importante de Latinoamérica. ¿Lo tenemos acá? No, acá no hay. Acá tenés algunos negocios, tenés un restaurante vegetariano que es kosher, tenés por ahí uno que también podés conseguir otras cosas. Pero esta patisserie. Acá vienen todos. Salvo eso no tenés. Es muy poco lo que hay kosher en Berlín. ¿Qué cosa, es una paradoja. Si uno se va a Viena, por ejemplo, también
Claro, no? vas un negocio al lado del otro. Tenés un restaurante chino kosher, tenés un restaurante turco Sí. kosher, tenés uno de comida austríaca kosher. Sí. O sea, es increíble eso, ¿no? Nos vamos ahora a la sinagoga de la Pestalozzi-Straße para que muestres un poco cómo es la arquitectura, para que mostrar un poco cómo es la comunidad judía dentro de lo que es la Pestalozzi-Straße. Nos vamos, señores, a esta sinagoga donde Isidoro Abramovich trabaja y nos va a mostrar un poco de esta cultura, que es una maravilla. Y para decirles solamente que creo que quizás lo más importante, este año se cumplen 1700 años de vida judía en Alemania. Sí, podemos hablar de eso también. Dale, dale, vamos, sigamos, chicos, vamos. Bueno, ves, esta es el frente de la sinagoga, que no lo ves desde la calle. Y tiene, por supuesto, los típicos símbolos, los 10 mandamientos, Te sale una la sonrisa, te roseta. sale una Y sí, sonrisa. es que es una sinagoga muy linda, ¿viste? De 1910, 11, o sea, tiene mucha historia. Está bien, y no Espera, está espera. en la calle. Rubén. Porque hay olor a comida. Sí. ¿Qué pasa acá? No sé, pero es muy contagioso. Rubén, אם יש לך כמה בורקס, תגיד לי, טוב? El תודה cocinero. רבה. El cocinero. Ese es el cocinero Que les de la está cocinando, comunidad, de la comunidad. que claro, tenemos un siempre olor a actividad comida. acá, reuniones y... Una sinagoga que sobrevivió la Noche de los Cristales por no estar en la Claro, vereda. Claro. ¿No? La historia de la sinagoga es que en la Noche de los Cristales la prendieron fuego, Sí. pero los vecinos, digamos, los vecinos que vivían en los edificios de alrededor llamaron a los bomberos Sí. con temor a que se les incendiaran las casas. Entonces vinieron los bomberos, lo apagaron. Entonces la destrucción de la sinagoga fue interna, pero toda la estructura quedó y hay muchas cosas que también están. Así que en ese sentido es un privilegio tener esta sinagoga. El Consejo Central de los Judíos en Alemania, tengo algunas cifras para compartir con ustedes, que ha cumplido 70 años, agrupa más de 1.300 congregaciones, hay una gran comunidad judía aquí de alrededor de 100.000 personas, muchas sinagogas, y jamás ha sido la vida judía tan rica como en el 2022. Acá Exacto. tenés los estudios de másters judíos más importantes de Europa, tenés la escuela de canto donde vos trabajás. Claro, la escuela de Hazanim, que son los cantores de la liturgia, que es una escuela única en Europa. Qué loco. O sea, acá preparamos Hazanim, cantores y rabinos para toda Europa. Tenemos algunos que estudiaron en la escuela que se van a Estados Unidos o que vuelven a Latinoamérica. También tenemos estudiantes de Latinoamérica. Entonces ese, viste, es un renacimiento fuerte. Y esa es la buena parte de Claro. la historia. La otra parte de la historia es que la mayoría de las sinagogas están custodiadas en Alemania. Y sí, es algo que lamentablemente, es algo que empieza ya en los años 70 con todos los ataques terroristas que se ven alrededor del mundo y Alemania no es la excepción. O sea, nosotros eso lo conocemos de Argentina, atentado en la AMI, atentado en la Embajada de Israel. Yo me acuerdo de haber ido a la sinagoga cuando era chico, a la calle Libertad, y tener custodia En afuera, Buenos ¿viste? Aires. Es algo, es una realidad. Y de esa realidad vamos a hablar, no solo en Latinoamérica, sino en Alemania, pero yo quiero invitar a toda nuestra gente a que conozca tu congregación, Claro, y con conozca todo esta gusto. maravillosa sinagoga que realmente es muy, pero muy bonita. Seguimos, dale, qué maravilla. Y ahí están los 10 mandamientos. Sí, esos son los 10 mandamientos que están reproducidos como si fueran las Bueno. tablas de la ley, ¿verdad? ¿Y cuál es el mandamiento más difícil? No me lo digas.
Adelante, vamos. Y entrando al templo con una persona tan multifacética como vos, me gustaría preguntarte qué es importante para vos: hablar el hebreo bien, cantar bien para que esta espiritualidad de los cánticos hebreos aquí en el templo realmente lleguen a la gente, o tener una didáctica muy buena para poder transmitir toda esta tradición hebrea. Y me pongo acá y qué contenta estoy. Un poco lo que lo que preguntás, ¿qué es lo más importante? Son todos los requisitos para ser cantor de sinagoga. ¿Ah, sí? O sea, tiene que ser una persona que tenga cierta espiritualidad, tiene que poder hablar hebreo, tiene que ser educador y tiene que tener una buena voz. Porque en realidad, digamos, el instrumento es la voz, pero lo que tenés que hacer es reflejar el alma. Y lo que estás haciendo es algo que tiene que ver con mística, tiene que ver con espiritualidad, tiene que ver con tradición. Y todo eso, llegás a eso si lo que podés es, a través de la voz, reflejar tu espiritualidad. ¿Y el ¿no? hebreo, cuánta espiritualidad hay, cuánto judaísmo hay en tu cotidianidad? Mucho. Es una parte intrínseca en realidad. Tiene que ver con cuánto, digamos, cómo vivís el día a día también. Pero sos muy religioso, eso es lo que te quiero preguntar. Es que Claro. ser muy religioso es una pregunta compleja, ¿no? Hay una cuestión en la religión que tiene que ver con la fe, hay una pregunta que tiene que ver con la práctica. Entonces, en el judaísmo es muy polifacético. El judaísmo puede ser solamente cultural, una identidad cultural. Puede ser solamente una cuestión completamente atea, pero que viene de la tradición de la familia. De la familia, claro. sí. O puede ser una cuestión de fe. Entonces, lindo. cuánto practicás y a qué reglas te atenés, te lleva a ver en qué rama del judaísmo vos estás. Nosotros estamos en una sinagoga que es liberal. Perfecto. Entonces, en una sinagoga liberal no viene alguien y te dicta lo que vos tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer. Está el libre albedrío y está también, claro, qué cosas son importantes para vos respecto de la identidad. Entonces, esas cosas las practicas. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, practico de una manera que sí, como kosher. Llevo una vida que es kosher. Y para mí es importante, pero hay otra gente para la que no es importante. ¿Podemos hablar un poco de las congregaciones judías, por ejemplo, en Latinoamérica, en este caso en Argentina, en Buenos Aires, porque vos venís de ahí con una congregación, por ejemplo, aquí en Berlín hay diferencias, acá vino una migración muy diferente, ¿no? Después de la caída del muro vinieron muchísimos judíos de la Unión Soviética, que se tuvieron que adaptar a una nueva sociedad aquí, pues quizás somos más liberales en Latinoamérica y trajimos nuestros instrumentos musicales. Claro, es súper interesante. En realidad, da igual en qué sinagoga vos entres, en cualquier lugar del mundo, casi siempre te vas a sentir en casa. Porque lo que uno comparte, digamos, los valores que uno comparte, la tradición que uno comparte es más o menos la misma, más práctica o menos práctica, pero en realidad... Lo mismo pasa con las iglesias. Decime cuál es la diferencia. Acá esto es muy europeo. Y lo que llegó a Latinoamérica también fue, el judaísmo europeo tuvo mucha influencia, pero no solamente el europeo, también llegó el judaísmo sefaradí y el judaísmo digamos, de Medio Oriente, ¿no? Sí. Entonces tenés a los famosos turcos, que en realidad lo que se llama turco en realidad son incluso los que venían de Irán o de Irak, ¿verdad?
pero se los divide como a los rusos y a los turcos en Latinoamérica. Y los rusos representan a los europeos y los españoles no entran dentro de los europeos, ¿entiende? Entran como dentro de los turcos. Claro. Te pesa haber emigrado, porque la historia judía tiene también mucho que ver con la migración. Sí, pero yo creo que en ese sentido tenemos algo de adaptarnos. Nos adaptamos al lugar y creamos la vida en el lugar donde estamos. Yo llegué acá a Alemania a seguir mis estudios musicales y me sentí muy a gusto. Aprendí el alemán, me esforcé un montón, viste que eso es algo que acá en Alemania es evidente, pero tenés todas las oportunidades. Entonces, y te premian. Y te premian. El esfuerzo, señoras y señores, premian muchísimo el esfuerzo. Totalmente. Yo tuve una beca para estudiar, ¿viste? Fui muy privilegiado en ese sentido. Parte de mi estudio fue en Israel y de verdad tuve becas para eso. O sea, tuve mucho apoyo. ¿Qué es Alemania para vos como judío? Porque después está un peso muy fuerte de lo que es la historia, ¿no? y de los perpetradores. Sí, pero es un lugar de mucha oportunidad. Es un lugar donde tenés la oportunidad de hacer algo muy significativo, justamente por eso. Porque si vos pensás lo que era la vida judía acá en Alemania y el esfuerzo que uno está haciendo ahora por refundar, por revivir todo eso, por educar a las próximas generaciones judías, es una tarea muy importante. Voy a decir algo que a vos te va a sonar conocido porque es tu frase: nuestra presencia aquí es una victoria de una sociedad más inclusiva. Claro. La lucha contra el antisemitismo tiene que ser muy presente, estar muy presente constantemente. Quiero hablar de eso, te quiero interrumpir, porque estas son palabras no tuyas, sino de la antigua canciller alemana, Angela Merkel, que dijo: la realidad es de que muchas personas judías no se sienten seguras en Alemania. Ella lo dijo en un discurso en conmemoración del 70 aniversario de la fundación del Comité Central de los Judíos en este país. El mundo entero la escuchó y la realidad es que muchísimos judíos no se sienten cómodos, no se sienten seguros. Es un tema que lamentablemente está latente. Uno hubiera pensado que hoy por hoy se podría vivir el judaísmo en libertad completamente, sí, pero uno tiene que siempre, lo aprendemos de la historia, y no solamente de Alemania, sino de otros países donde también hay atentados. Uno tiene que ser cauto. Uno intenta vivir su normalidad. Quien usa kipá en la calle va a seguir saliendo con kipá en la calle, pero vos ves que algunos van con su gorrito encima porque hay lugares donde es menos seguro. Está bien, pero vamos a hablar de, por ejemplo, un antes y un después. Hace exactamente 2 años, donde se perpetró este atentado en la sinagoga del este de Alemania. Conmocionó al país, conmocionó a la comunidad y a toda Europa. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué hacemos contra la pregunta es, ¿qué hacen los responsables de cuidar que este país pueda seguir adelante sin tener miedo de salir a la calle o de practicar la religión que sea? ¿Y quiénes son los responsables? La vida política, la sociedad civil, las instituciones, la policía, el cartero, que pasa todos los días y puede llegar a ser antisemita. Somos todos responsables. O sea, sobre todo, por supuesto, las instituciones son las más responsables. Desde la educación hasta la justicia y el Estado, por supuesto, que tienen que garantizar que uno pueda caminar libremente y practicar libremente. Entonces tengo una pregunta muy directa. ¿Los alemanes, según tu parecer, han fallado en prestar atención al creciente antisemitismo en el seno de esta sociedad? No creo que hayan fallado. Creo que trabajan con mucha responsabilidad. La pregunta ¿es suficiente? Y eso es lo que hay que entender. Evidentemente no es suficiente. Lo que se hace es mucho, pero todavía no es suficiente. ¿Cómo deberíamos despertar la conciencia sobre el antisemitismo? Porque quebrantar la confianza es fácil, pero volverla a reconstruir es más difícil. Exactamente, se puede destruir en un segundo y construir tarda mucho tiempo,
pero lo importante es justamente eso. Para poder construir tienen que haber instituciones que garanticen que el funcionamiento continúe, que es algo que uno empieza y que no se termina. Hay que constantemente reevaluar, ok, ¿es suficiente lo que estamos haciendo o no? Eso es lo importante. A dos enemigos acá, según las autoridades judías, la mayoría de los delitos perpetrados vienen de la ultraderecha, pero después tenemos una migración también muy fuerte donde hay perpetradores también. Entonces, ¿vos dónde ves a ese enemigo latente? Yo creo que el enemigo en realidad puede venir de cualquier lado. Se conoce claramente que puede ser también una sola persona, basta una sola persona también, o puede ser una institución. Lo importante es activar todos los mecanismos necesarios para que eso no se propague y controlarlo. Persisten los prejuicios, hay muchos prejuicios en contra de los judíos, ¿no? ¿Te pusiste a pensar de dónde proceden todos estos prejuicios? Y si vos ves en tu cotidianidad enfrentado con todos estos prejuicios de ser judío. El miedo al otro es algo que hace que uno reaccione de maneras que uno no espera. Pero sí es importante que cuando existe la intención de hacer daño, de damnificar al otro, entonces ahí nos estamos equivocando. Y todo el lobby de que los judíos son los reyes del mundo o que tienen una agenda secreta, todo eso lo que busca es hacer daño a un grupo, como hay lobby para generar daño a otro tipo de grupos. Eso es lo que hay que cuidar, digamos. No hay que comer todo lo que nos ponen en la boca. Y eso es algo que pasa mucho. Y me quiero morir porque el tiempo pasa rápido. Pero lo que sí, hoy a la mañana preparé una torta, así que no se pueden ir sin probar la torta. ¿Torta de qué? Una torta de manzana, un Apfelkuchen. ¿Cómo se dice en alemán? Apfelkuchen. Apfelkuchen, nos vamos. Adelante, Dale, señor. por favor. Ay, muchas gracias. Vamos. No estás, te busco y ya no estás. Espina de la espera que lastima más y más. Gritar tu nombre enamorado, desear tus labios despintados como luego de besarlos. No estás, te busco y ya no estás. Qué largas son las horas ahora que no estás. Qué ganas de encontrarte después de tantas noches. Qué ganas de abrazarte. Qué falta que me hace. Nunca pensé que iba a terminar en la casa del director de la carrera de cantos litúrgicos judíos argentino tomando mate acá en la capital alemana, en tu casa. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Vos sabés que en Alemania se cuida muchísimo la privacidad, entonces es un honor para mí estar sentado en tu hogar. El placer es mío. Y aparte la sinagoga acá atrás, Sí, porque sí, sos acá cantor, atrás, sos sí. Cantor de la sinagoga también. Pero es un placer, viste Gracias. que tengo acá una mesa enorme justamente para invitar gente, así que es un placer. La hospitalidad judía es... Hospitalidad judía, hospitalidad argentina, Ay, es, sí, es con el algo mate. que traemos, que disfrutamos y que nos gusta mucho también recibir, así que Y la ¿por qué no torta. ofrecer? Y la torta. La torta de manzana con crumble, que es muy característica es la típica torta alemana, señores. Exacto, el famoso Apfelkuchen. Apfelkuchen, que hace a ver si aprendemos un poco de alemán todos ya a esta altura. La gente que me sigue, yo creo que un poquito de alemán habla. Escúchame, Isidoro, hazme un favor. ¿Esto es kosher? Esto es kosher, claro. ¿Qué quiere decir? ¿Que la torta de manzana es kosher? ¿Qué utilizaste? A ver. Utilizo siempre los... ¿Puedo hacer esto? Esto no se hace, Sí, señores. claro. No, Utilizo no. todos los ingredientes, digamos, que uno puede comprar. Miren. Pero en ¿Pero qué es realidad kosher? una ¿Qué es la torta- harina? ¿Pero Exacto, qué es? En realidad tiene que ver con la supervisión, pero en esto no hay nada que pueda ser no kosher. Lo que estamos usando acá es leche, manteca, manzanas y Servite, azúcar. porque no quiero ser y la única que harina, se va a ¿no? comer esta torta riquísima. A ¿Puedo veces empezar?
Sí. Sí, A veces lo que te puede hacer que algo sí. no sea kosher, por ejemplo, es que usa gelatina. Si usa gelatina, puede ser gelatina de cerdo. Y eso, Claro. con eso hay que tener cuidado. Pero salvo eso, digamos, acá no hay nada en particular. Hay, por supuesto, para el equipo, ¿viste? Pero... Sí, que no, ellos tienen que trabajar y yo me la voy a comer toda. ¿Te puedo felicitar por esta receta, señora? Ah, me alegro, te la puedo pasar. ¿Esto es receta de qué? ¿De algún Esta es una feligrés receta... que te dijo? Es No. una receta de una monja suiza. No. Sí. ¿Monja católica, cristiana? ¿No? Buen Bueno, provecho. no sé, che. Quiero un Nos mate. despedimos ya. Basta de hablar. Bueno, como Gracias, quieras. saludos Gracias a todos vos, y a toda gracias la comunidad, las ustedes. comunidades judías en toda Latinoamérica, que mucha gente nos ve. Gracias por abrirnos la puerta, Isidoro. Gracias Un por esta placer. torta y gracias por explicarnos un poco toda esta tradición judía que se mantiene en Alemania. Un país no fácil para ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Mate amargo encima.